Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Nuevamente estoy aquí con ustedes acompañándolos con un tema bastante interesante, que es la hipnosis. Puse mitos y verdades. La forma religiosa, como nos educaron, toda esa parte del costumbrismo y basada en el miedo, hizo que nosotros apartáramos muchos temas muy importantes que tienen que ver con nuestra naturaleza como seres humanos, y una de ellas es la parte de la hipnosis. La hipnosis es una forma de estado de trance. ¿Qué significa estar en trance? Significa que es un estado de conciencia alterado, ¿sí? Donde se queda desconectado prácticamente de la realidad. ¿Qué significa? Pues que nuestro cerebro entra en una onda diferente y nosotros prácticamente estamos desconectados de esa realidad. La hipnosis es una técnica natural, es eficiente y efectiva, la utilizan muchos expertos, psicólogos, psiquiatras, para poder hacer cambios de hábito y para entrar al subconsciente. La otra semana vamos a hablar en detalle, porque este sí es un tema bastante nutrido y es el subconsciente como tal, que es lo que marca todos estos piñoncitos o partes de este rompecabezas que les he venido hablando día tras día. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se maneja la hipnosis? Se entra a unos campos específicos para tratar diferentes temas. Hay personas que quieren cambiar sus hábitos alimenticios, quieren tener sanación, cambiar comportamientos no deseados, quieren aliviarse algunas preocupaciones, algunos los usan para liberarse del hábito de fumar, etcétera. ¿Sí? Se ha utilizado durante mucho tiempo como si fuera parte de un espectáculo y se perdió como la veracidad del asunto, pero es algo que es 100% verídico, se comprueba y es una de las herramientas más eficientes y eficaces que se tienen para el control y para el manejo de algunas circunstancias psicológicas que deben ser tratadas de esta manera. Se descubrió desde 1795 por una persona bastante importante para su época, y era un cirujano, que era neurocirujano, llamado James Brown. ¿Sí? Él fue el primero que colocó el término que se llamaba, el término hipnosis, que significaba como una especie de sueño nervioso, porque se entraba en ese trance que les expliqué al principio, que es un estado de conciencia alterado. ¿Qué sucedía? Sus características físicas eran que las personas entraban con miradas fijas, temblores, palpitaciones, entonces por eso le colocaron ese título de sueño nervioso. Con el tiempo se dieron cuenta que era un estado de conciencia como si fuera el sueño. Los estudios nos han demostrado, los estudios científicos nos han demostrado que el sueño tiene diferentes etapas, y una de esas etapas es cuando se llega a niveles subconscientes. Siempre el subconsciente está trabajando. La próxima semana les explicaré bien con todo detalle qué es el cerebro subconsciente y el pensamiento de la mente subconsciente. Siempre está trabajando, pero mientras dormimos estamos en un estado como de latencia. Igual pasa cuando se hace la hipnosis. La hipnosis se entra en estados de latencia, ¿sí? Se pierde el control, eh, termina siendo dominado por otros. Muchas de estas cosas se han ocultado, pero se han visto muchos casos dentro de la CIA, el FBI y estos entes de control que ellos manejan. eh, Tienen unos espacios laborales solamente para hipnotizadores y y personas que tienen control y conocimiento sobre esto, y, y lo hacen, ¿no? Eh, para descubrir casos, para que aparezca pues la persona que hizo el mal o el bien. Bueno, por otra parte también podemos ver que ha sido una técnica que se utiliza para el servicio de la psicología, 100% al servicio de la psicología. ¿Por qué? Porque en estos estados de subconsciencia
lo que se hace es empezar a revelar cuál es el punto crítico del paciente y llevarlo como a buenos términos, cambiando unos hábitos dentro de nuestra parte de coordinación. Es decir, cuando ya nosotros somos conscientes de la realidad y se aplican estos tratamientos hipnóticos, se dan muy buenos resultados y para muy buenos fines. Siempre se ha estigmatizado en el pasado de que la hipnosis era algo que era malo, que permitía seres o entes que entraran en el cuerpo o posesiones, y esto es un gran mito, una mentira. Se ve en la historia, como les contaba ayer, que nosotros hemos sido condicionados en muchos de nuestros poderes, por eso yo hablo mucho que es un poder secreto, que hemos sido condicionados para no ejercerlos y quedar siempre sometidos a algo cultural. Entonces, pero ya a través de la historia de todas las investigaciones científicas se ha visto que es gran parte de la psiquiatría y de la psicología el trabajo con la hipnosis. Las cuestiones de las regresiones dentro de estos mismos planos, cuando digo estos planos, por ejemplo, cuando hay personas que han sido abusadas o han sido violentadas, dentro de esa parte del subconsciente se puede revelar qué fue lo que ocurrió y cómo fue, porque el subconsciente trabaja 24/7, él nunca duerme, él nunca está apagado, él siempre está prendido y crea absolutamente todo lo que le dicen o que le decimos. Bueno, ¿qué va a sentir las personas cuando tienen hipnosis, cuando las están hipnotizando? ¿Sí? La persona entra en un estado de relajación como si estuviera dormido, pero con conciencia. ¿En algún momento han ustedes tenido sueños lúcidos de que saben de que están durmiendo, pero están soñando? Algo parecido, donde se pierde mucho el control de la voluntad, se desconecta mucho de la realidad, pero se sabe que está en ese trance. Es muy, muy importante cuando las personas se ponen en manos de este poder de la hipnosis, que sean con especialistas, porque hay gente que es mala. Hace poco estaban haciendo un especial investigativo de la persona que asesinó a John Lennon y parece que fue tratado en uno de los campos de gente donde hacían hipnosis y investigativos para que se llevara a cabo ese crimen. Entonces, mucha gente ha estado bajo poder hipnótico para que cumplan otros propósitos. Suena algo descabellado, pero es real. Vuelvo y les comento, se ha utilizado mucho en los shows y la gente lo que hace es terminar burlándose de situaciones que son bastante delicadas, ¿sí? Porque los hacen colocar en posturas como si fueran gallinas o cosas así, pero la hipnosis es una realidad porque la mente se vuelve más receptiva a lo que el hipnótico esté diciéndole y cómo lo esté diciendo, ¿sí? Por eso la hipnosis es uno de los procesos terapéuticos más eficaces y eficientes en este momento. Se trata para muchísimas cosas importantes. Bueno, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando pasa esto? ¿Sí? Nuestro cerebro es como si estuviera apagado pero encendido, es decir, como si fuera una esponja que va a recibir absolutamente todo ese líquido y absorberlo y a empezar como a metabolizar eso que les están diciendo para trabajarlo. Entonces, la hipnosis es un tema bastante delicado que no podemos dejar en manos de cualquiera porque pueden acceder a nuestra total voluntad. Se habla mucho que en el siglo pasado, en la época de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de unos términos delicadísimos sobre el tratamiento de la hipnosis y le llamaban el MK Ultra, donde la gente cambiaba. Muchos dicen que esas son leyendas urbanas, pero se vio muchas historias y testimonios de personas que estuvieron expuestos a circunstancias de hipnosis o fueron testigos de todo este tipo de temas porque se trabajó mucho para la inteligencia militar el tema de la hipnosis. Entonces es bastante interesante todo lo que conlleva lo que tiene que ver con la gente que hipnotiza, cómo se hace. Es muy delicado. Vuelvo y les digo, no se puede dejar en manos de cualquier persona.
Se debe encontrar especialistas si se quiere trabajar y es muy importante que tengamos presente que es una realidad, no que es un mito, porque podemos caer en manos de cualquiera. Hay una cosa muy importante, los medios de comunicación también nos trabajan con hipnosis y nosotros no somos conscientes. Se trabajan con ondas más bajas de frecuencia, ondas más altas. Entonces volvámonos un poquito con los sentidos más agudos, pendientes en la escucha, en el oído, escucha oído, la parte visual, estar muy pendientes, qué es lo que nos dan, no traguemos entero, siempre estemos atentos, volvámonos muy críticos para nosotros mismos, ¿no? De que no todo lo que nosotros consumimos nos sirve, porque no sabemos qué va ahí detrás. Esto quería compartirles hoy sobre la hipnosis. No termina siendo un mito, es una realidad y hay que estar muy prevenidos y muy delicados, solo en manos de expertos poder tratarlo, y si de verdad requerimos de esto es importante. Esta es otra opinión del cerebro subconsciente, del poder secreto, del poder de la mente. Es algo que está comprobado. Si se puede acceder al subconsciente de estas maneras y terminar formando y cambiando nuestra voluntad, a voluntad o a voluntad de terceros, ahora podrías imaginar qué podemos hacer si lo hacemos de manera consciente y permitiendo que ese poder secreto empiece a hacer cosas en nosotros. Los invito a que mañana me acompañen de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy se extendió un minuto más. Fue un gusto saludarlos como siempre y aquí seguimos comentando sobre el poder secreto con charlas muy pequeñitas, cada día con uno diferente. Un abrazo, que tengan muy buena tarde, muy buena noche y muy buen día. Gracias a todos.